The Mares International School. En The Mares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en The Mares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. The Mares International School, donde el conocimiento es luz. El salmista David decía que nuestra alma debe ser convertida y lo único que la puede convertir es la ley de nuestro Abba Yahweh. Salmo 19:7 dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. No hay manera de que nuestra alma pueda ser convertida que no sea aprendiendo y sometiéndonos a la ley de Yahweh. Salmo 19 es una maravilla. Si usted puede leerlo en su casa, le aseguro que disfrutará de esta lectura. Es uno de los salmos que a mí muchísimo me gustan, porque habla de la palabra de nuestro Rey. La ley de Yahweh entonces es perfecta para convertir el alma. De ahí que usted y yo debemos escudriñar esta ley si queremos que nuestra alma sea convertida. Solo ella puede lograr esa conversión, porque solo ella es divina. Nosotros necesitamos algo divino para convertir esta alma, y ese instrumento divino es precisamente la ley de nuestro Abba Yahweh. Nuestras almas necesitan no solamente ser convertidas, necesitan también ser limpiadas. El apóstol Juan lo decía en el capítulo 15, en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo tengo que entender que mi alma se ensucia y está sucia de un montón de pensamientos míos, pensamientos cósmicos, pensamientos adquiridos a través de la cultura. La contaminación es constante. Pero Yahshua nos da una clave y dice que podemos ser limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Cada vez que escuchamos la palabra y disponemos el corazón para ponerla por obra, algo de limpieza viene a nuestras vidas. Este odre viejo que necesita ser renovado y transformado. Esta alma mía que se convierte en enemiga de Abba Yahweh. Esta alma que no le gusta la obediencia, la sumisión, no le gusta la humillación, ni el amor, ni el perdón, no le gusta depender de Yahshua, no le gusta dar, no le gusta entregarse, no le gusta perdonar, no le gusta compartir. Esta alma que es soberbia, está llena de avaricia, de celo, de pleito, está lleno de riñas y de contiendas. Esta alma que es tan débil ante las circunstancias de la vida, tan cobarde cuando un gigante se levanta, tan amedrentada cuando apenas una tormenta comienza a amenazar nuestra barca, necesita ser convertida y necesita ser limpiada. ¿Y qué dice el salmista? La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Yahshua le decía a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado.
Cada vez que escucho la palabra, debo tener la fe de que ella es un agua que va a lavar mi alma de pensamientos contrarios, de razonamientos incorrectos, de cosas que han estado ahí, pero el agua de la palabra irá haciendo lo suyo dentro de mi vida. Esa limpieza de la que habla Yahshua debe ser tan profunda, y que sea algo más que limpio, que sea totalmente purificado. Efesios 5:26 dice: para santificarla. Oiga bien qué palabras más hermosas. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y nuevamente la palabra. Y nuevamente la palabra. Y vuelvo a recitarle la escritura en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son ruá y son vida. La palabra y el ruá, la palabra y el ruá, la palabra y el ruá van a convertir tu alma. La palabra y el ruá van a limpiar tu alma. La palabra y el ruá la van a santificar, la van a apartar de la manera de pensar del mundo y te van a consagrar a la manera de pensar de nuestro Abba Yahweh, porque Él quiere que sus pensamientos estén en nosotros. Por eso Él nos los comunicó. Él dice a través de Jeremías, ¿verdad? Y el profeta lo decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él quiere que sus pensamientos estén en mí, como el apóstol Pablo lo decía: mas vosotros tenéis la mente de Yahshua. Entonces Él quiere santificar también mi alma, apartarla. Y ya no vas a pensar como el mundo piensa, ya no vas a sentir como el mundo siente, ya no vas a ver las cosas como el mundo las mira, porque yo te he santificado, te he apartado, te he consagrado para que pienses como yo pienso, para que sientas como yo siento, para que veas como yo veo y finalmente actuemos como Él actúa. Entonces ese Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yahweh quiere transformarnos en nuevas personas y no escatimó recursos ni esfuerzos divinos por brindarnos esa oportunidad de gloria. No escatimó esfuerzos divinos por brindarnos esa oportunidad de gloria. Dice la escritura que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar cualquier cosa que le pidiéramos si nos entregó a su Hijo en propiciación de nuestros pecados? Así que Él ha usado todo el recurso del cielo para que tú puedas volver a Abba Yahweh, para que tú puedas regresar a Él, para que seas hechura e imagen de Él aquí en la tierra. Hay un proceso que seguir: creced en la gracia, en el conocimiento y en la salvación. Este odre viejo necesita ser renovado y ser transformado. Este odre necesita ser convertido, necesita ser limpiado, necesita ser santificado y dice purificado. Oiga todo lo que usted debe permitir al Ruá y a la palabra hacer en su vida. No se trata de ser un oidor pasivo, se trata de entender que cuando está oyendo la palabra, el Ruá está convirtiendo tu alma, está lavándola, está purificándola, está santificándola, y usted debe, en un acto de su voluntad, humillarse ante esa palabra y decir: haz conmigo lo que tienes que hacer, que se haga conmigo tu voluntad. Como dice el apóstol Pedro también: humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim. Cuando yo oigo una palabra, no estoy oyendo solo por oír, debo estar consciente de que el agua de la palabra me está lavando. Debo ser consciente que la ley de Yahweh está convirtiendo mi alma y poniendo yo mi voluntad en ese proceso, oír de la manera correcta para poder entender de la manera correcta. Entonces Él quiere de verdad
que no nos perdamos y que tengamos esa oportunidad de volver a Él. Él va a hacer todo lo posible. Él será como lejía cáustica, arrancándonos las costras y los pensamientos del mal muy pegados a nosotros, porque recuerde que el apóstol Pablo decía que el alma está viciada. El alma está viciada por los deseos engañosos de la carne. El alma está acostumbrada al mal, está acostumbrada a murmurar, está acostumbrada a criticar, está acostumbrada a la haraganería, a la pereza, está acostumbrada a todos los deseos de la carne, está viciada. Así que tiene que haber un proceso que, le digo, no va a ser fácil, no es algo que queremos hacer porque qué placer nos produce de comienzo, porque más allácito, cuando hemos madurado más, nos identificamos con las palabras del apóstol Juan cuando dijo que ligera era su carga y liviano era su yugo. Pero cuando empezamos no nos sentimos así. Cuando estamos dando nuestros pininos no lo sentimos así, hasta que hemos crecido un poco más en la gracia, hemos crecido un poco más en el conocimiento y un poco más en el comprender el don de la salvación. Podemos decir como Juan dijo, pero que su yugo era liviano y ligera su carga. ¿Por qué? Porque ya estamos hechos más parecidos todavía a Él en nuestras actitudes. Él va a usar todo el recurso, les decía, disponible para hacerlo. Y si tiene que ser esa lejía, esa que usa uno para a veces limpiar las tuberías de la casa, Él lo hará. En Malaquías 3:2 en la parte B dice, porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Oiga bien, o será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Él está dispuesto a golpear las estructuras religiosas como un martillo. No solo está dispuesto a ser como un fuego purificador y una lejía que arranque toda la costra que hay en su alma, que lo habituó al pecado, que lo hizo que usted se mantuviera en las sombras, en el pecado, con formas de pensar y con actitudes rebeldes, con actitudes altivas, soberbias, con actitudes agazapadas. Eso Él quiere arrancarlo de su vida. Y yo no sé si usted alguna vez ha echado en su sanitario o en algún desagüe de la casa esa lejía, y cuando usted la echa, de inmediato, ¿verdad?, sube como un polvo, como un humo tan tremendo. Cuando usted termina de lavar, usted ve que todo aquello que estaba adherido y pegado, que no podíamos quitar con el paste, que no podíamos quitar con los cepillos, y que no lo podíamos quitar con nada de eso, la lejía venía y lo arrancaba. Así que Yahweh dice, yo seré para ti como ese fuego de fundidor. Oiga bien, fuego de fundidor o lejía de lavandero, para arrancar todo eso costroso, todos esos malos pensamientos, todas esas cosas que nos llevan a la depresión, a la amargura, a la mentalidad fatalista. Todo eso Él quiere arrancarlo de tu vida, esa murmuración, esa crítica, ese estar viendo el error en el hermano pero no poder ver el tuyo propio, esa religiosidad, esa hipocresía que necesita ser arrancada de nuestra forma de pensar. Él va a hacer eso por nosotros, pero también les decía, está dispuesto a golpear las estructuras religiosas como un martillo. Dice ahí en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Yahweh sabe, y nosotros debemos saber, que esos pensamientos fortaleza necesitan ser tratados por el cielo. Yahweh en verdad quiere transformarnos,
Por eso va a convertir el alma, va a limpiarla, va a santificarla, va a purificarla. Y para ello usará agua, lejía cáustica, usará fuego, usará martillo. Pero Él quebrantará esos pensamientos de pobreza, de enfermedad, de fracaso, esos pensamientos de temor que de continuo nos hacen caminar más bien hacia aquello que no queremos, esos pensamientos de duda y de incredulidad que se han almacenado a lo largo de los años y han crecido dentro de nosotros. Toda su forma de pensar, toda su forma de razonar va a ser filtrada por el agua de la palabra. Todo lo que usted creía bueno, todo lo que usted creía correcto, como todo lo que creía que era malo, el Ruá tiene la intención de revisar cada uno de esos pensamientos que aprendimos de la bisabuela, del abuelo, que aprendimos en la televisión, que aprendimos en la escuela. Y por eso debemos estar dispuestos a humillarnos y reconocer que no hay pensamiento más alto que el que Él tiene, que no hay pensamiento extraordinario y mejor sino los pensamientos de Él. Y voy a reconocer, aunque me duela, que soy sabia en mi propia opinión, que soy tan tremenda que me creo mis propias mentiras y me invento mis propios cuentos y me los creo. Voy a cuidarme de mí misma, como Pablo le decía a Timoteo, y voy a tratar de estar analizando por la palabra lo que hablo, lo que pienso y lo que siento, porque yo puedo creerme mis propias mentiras. Puedo hacer toda una telenovela de un engaño que el diablo esté manipulando como títeres mis pensamientos, y todo lo que haya atrás, sea soberbia, sea altivez de espíritu, todo lo que hay sea un espíritu antagónico al espíritu de Yeshua HaMashiach. Y yo tengo que ser confrontada de tal forma que sea revelado lo que hay detrás de mí. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer en esta salvación tan grande, para que yo pueda decir un día, como Job dijo, yo hablaba cosas que no entendía porque eran demasiado grandes para mí, pero ahora mis ojos te ven. Es que yo antes de oídas te había oído, pero ahora que estuve dispuesto a escucharte de verdad, mis ojos te ven, mis ojos realmente te ven. Yo tengo que estar dispuesta a verme en el espejo de la palabra y que ella me diga: eres una persona demasiado religiosa, tienes estos pensamientos demasiado religiosos y estás encarcelada en estos paradigmas, por eso tu vida no mejora, por eso tu vida no prospera, porque te has encarcelado y te tendiste 4 paredes y te encerraste en ella. Yo tengo que aceptar que la palabra me enfrente, me desnude y me diga: eres una persona miedosa, eres una persona cobarde, eres una persona temerosa. Y mientras no permitas que la lejía cáustica arranque la costra de esos pensamientos de debilidad, no vas a salir adelante, porque no vas a llegar a entender que yo te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero no basta con que tú lo sepas, tienes primero que arrancarte los pensamientos que le sirven de asidero legal a esa estructura y a esos demonios, para mantenerte atado al miedo, a la cobardía, atado a los temores, como a la soberbia, como a la arrogancia, como todo aquello que es esencia satánica en tu vida. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Y hay que tener valor para verse en la palabra. Y hay que tener valor para que ese fuego de fundición te caiga en tu forma de pensar. Hay que tener valor para que esa lejía cáustica arranque de la forma más profunda toda suciedad. Hay que tener un valor nacido del amor y del deseo de un día llegar a ver a Yahshua cara a cara, donde nosotros no suframos daño ni pérdida, porque nos hemos convertido, santificado, purificado, lavado. Hemos aceptado fuego, lejía, martillo, con tal de deshacer toda estructura de pensamiento antagónica
a la estructura que el Ruach quiere edificar en nosotros. Hay que tener valor para que el Ruach te diga: tú estás robando, tú eres ladrón, tú eres mentiroso, tú no amas el mandamiento. Mira, la palabra misma dice que solo la ley de Yahweh te va a convertir. Si la palabra dice que ames, ama. Si la palabra dice perdona, perdona. Si la ley dice tributa, tributa. Si la ley dice ora, ora. Si la ley dice no codicie lo que es de tu hermano, obedécelo, porque solo cumplir la ley de Yahweh convierte el alma, la purifica, la santifica, la limpia. Pero mientras yo permanezca con razonamientos humanos de que yo no perdono porque la herida fue grande, de que yo no perdono, o tal vez hasta finales de año, o cuando se me pase, o yo no tributo porque a mí no me ajusta, o yo no tributo porque yo estoy para que a mí me den, más bien no para dar. Mientras tú tengas tus propios razonamientos, entonces no podrás abrazar la ley de Yahweh, que es la única que convierte el alma. Tú vas a ser un religioso que oyes la palabra y usas la palabra a tu conveniencia, y usas la palabra para dominar, manipular e intimidar a otros, pero tú dentro, tú te sientes por encima de la palabra. Esa palabra a ti no te exige, esa palabra a ti no te confronta, esa palabra a ti no te exhorta, no, porque eres un religioso, como el espíritu de religión es satánico, y tú te sientes arriba de la palabra. Ahí no hay conversión, ahí no hay salvación, ahí no hay crecer en gracia. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Uno tiene que aceptar que el Ruach y la palabra van a señalar, a iluminar con linterna el lugar más oscuro y recóndito de nuestra alma, y te va a decir: tú eres mentiroso, tú eres avaricioso, tú haces usura, tú levantas precios, tú haces lo indebido, y cualquier cosa que Él quiera mostrar a su pueblo para santificarlo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Él va a usar todo el recurso del cielo. Y gracias, alaba, porque hay tanto de donde echar mano. Pero la idea es que nosotros podamos entonces perseguir esos pensamientos donde el espíritu de religión se anida. Usted en su vida y yo en la mía. Debo perseguir con la ayuda del Ruach esos espíritus, esos pensamientos donde el espíritu religioso se anida. Y cuando los descubra, le voy a aplicar todo el peso de la palabra. Cuando me sea revelado, le voy a aplicar todo el peso de la palabra. Y le voy a caer encima a ese pensamiento con todo el fuego de fundición, con toda la lejía posible, con toda el agua, con todo el aceite, con todo el martillo. Le voy a caer a ese pensamiento, porque es asidero legal a demonios, es asidero legal a estructura babilónica dentro de mi alma. Y yo no quiero eso. Yo quiero que haya toda un tabernáculo del cielo aquí dentro de mi cabeza. Amén. Segunda de Corintios 10, 3, se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Elohim, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. Oiga bien, dice él: somos humanos, pero no usamos o no luchamos como los humanos lo hacen, sino que usamos las poderosas armas de Elohim, no las del mundo. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Esas armas que no son carnales sino poderosas en Elohim tienen toda la intención de destruir esas fortalezas
del razonamiento humano. Pensamiento a pensamiento, a pensamiento, a pensamiento. Han ido construyendo una fortaleza que se convierte en todo el razonar humano. ¿Ve? Cuando a la gente se le dice perdona, tienes que perdonar, es que yo no puedo, no tengo capacidad. Pero mira, si tú no perdonas, entonces tú te enlazas y enlazas a la otra persona. Sí, pero yo no creo que yo debo ir a pedir perdón. Creo que él o ella tienen que venir a mí y pedirme perdón. Mientras esos razonamientos falsos, dice, esos argumentos falsos te van a mantener en un lugar donde no vas a poder ver la gracia de tu Abba Yahweh. ¿Cuántos razonamientos antagónicos al reino hay en nuestra vida? En toda nuestra forma de vivir, de comer, de pensar, de amar, de accionar en el trabajo, nuestras conductas laborales, nuestras conductas profesionales, nuestra vida sexual, nuestra vida como padres y madres, nuestra vida como hijos, nuestra vida de padres a hijos. Todo la palabra quiere verlo a la luz de Yahshua, a la luz de la palabra. Por eso aquellos que dicen, yo ya estoy grandecito, no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer. ¿Ve? Él tiene un argumento falso. Él tiene un argumento falso. Yo ya soy una persona hecha y derecha y no necesito que un pastor me diga lo que tengo que hacer. Un argumento falso. Yo para eso estudié en la universidad y tengo un posgrado y tengo también una maestría y yo no tengo que regirme por este libro escrito por hombre. Argumentos falsos. ¿Qué es lo que hacen esos argumentos falsos? Defienden las estructuras babilónicas en nosotros, custodian al espíritu de religión en nuestras vidas para que no nos llegue el conocimiento de la palabra. Pero yo espero en el nombre de Yeshua HaMashiach que más de alguno aquí en esta noche pueda decir: yo quiero agua, fuego de fundición, lejía cáustica, aceite y martillo que golpea la roca, martillo que ha de desmenuzar todo pensamiento antagónico. Alaba Yahweh. Gente que dice: yo como porque yo trabajo. Argumento falso. Tiene que llegar al elixir, a la esencia de la sabiduría de Yahweh Jireh. Aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos con las armas humanas, sino que usamos las poderosas armas de Elohim para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Que el Ruach te ayude, que el Ruach te ilumine, que el Ruach te revele con cuántas fortalezas de tu razonamiento humano hay que pelear, y tienes que pelear contra tu propio razonamiento, llevarlo humillado a la obediencia del Mashiach. Tú tienes que luchar con tu propio razonamiento y con los falsos argumentos que a lo largo de tu vida te has levantado y has creído y has quedado encerrado en una vida religiosa con pobreza, con miseria, con todo tipo de obra de Satanás en tu vida. Tienes que pelear y tienes que luchar dentro de tu propia alma por ti, por tu salvación, y porque Yahshua sea esculpido con punta de diamante y con cincel de hierro en las tablas de tu corazón. Tienes que luchar para llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Yahshua, contra tus propios razonamientos, contra tu propia forma de pensar, contra los falsos argumentos en los que te escondes para no obedecer la palabra. Él dijo: orad sin cesar, orad sin cesar. Orando el cielo se abrió. Y ustedes cuando oren hagan así y así, pero no oramos. ¿Por qué? Porque tienes argumentos falsos que te convencen, tal vez de que tú no necesitas tanta oración, o que Yahweh es amoroso y Él jamás te va a condenar porque no oras. Argumentos falsos, razonamientos. ¿Comprende? Tus razonamientos no van a estar por encima de la palabra. Hay que humillarse a ellos.
Hay que someterse a ellos. A mí nadie me va a decir qué comer, qué hacer, a dónde ir o qué tengo que hacer con mi dinero. A mí nadie me va a decir cómo criar a mis hijos. ¿Ve? Razonamientos, argumentos falsos. Argumentos falsos. Es que mi esposa se puso vieja, gorda y fea y entonces yo necesito una mujer más joven. Y aparece el adulterio. ¿Qué son esos? Razonamientos falsos, argumentos falsos. Tú te das un argumento por el cual, tú te das una explicación por lo cual es inteligente quemarle la pata a tu esposa. Tú te inventas un argumento falso. Es que se le quema la comida. Es que me quemó la camisa que más me gustaba. Mire, la gente es que unos les dicen, hay hombres que dicen que se puso muy gorda y otros es que dicen que se puso muy flaca. Argumentos habrán, un abanico de argumentos para no obedecer la palabra, pero son argumentos falsos. Yo no doy primicias porque esto y lo otro. Yo no doy semillas porque esto y lo otro. Argumentos falsos. Yo no leo la palabra. Yo ya no amo a mi esposo o a mi esposa porque tengo 100,000 razonamientos que me dicen que yo ya no lo amo y ya no lo amo. Pero yo encuentro la ley de Yahweh que es perfecta y convierte el alma. Y me dice que el amor nunca deja de ser. Y yo tengo que humillarme a la realidad de esa palabra y llevar cautivo todo razonamiento de mi alma y llevar humillado todo razonamiento y argumento falso y humano y llevar mis sentimientos y mis argumentos falsos a los pies del Mashiach y decir no, mentira del diablo. El amor jamás dejará de ser. Cielo y tierra pasará, mira, pero el amor jamás. La ciencia acabará, las profecías acabarán, las lenguas cesarán, la esperanza dejará de ser, pero el amor jamás dejará de ser. Tengo que humillar esos razonamientos falsos ante la poderosa mano de Elohim. ¿Lo comprende? Es que yo no doy porque yo soy pobre. Mentira. Esos son argumentos falsos. Argumentos falsos. Decía el apóstol Pablo, hay que someter esos argumentos y llevarlos cautivos a la obediencia del Mashiach. Voy a capturarlos, todo eso que dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. No, vamos a derribar las fortalezas del razonamiento humano. Que el Ruach HaKodesh te ayude, te ilumine y te revele con cuántos razonamientos humanos tienes que aplicarle la lejía cáustica y meterle fuego de fundición y meterlo con el agua que limpia y aplicarle el peso de la ley de Yahweh que es perfecta y la única que es capaz de convertir el alma. Eso es que hay que poner allí ese razonamiento falso ante el fuego y ante el martillo, como lo dijo el profeta Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la acción de transformación que Él quiere hacer sobre nosotros, pero la iglesia de hoy es tan débil, tan aguada, tan consentida. Es una iglesia que no soporta que se le predique la palabra de verdad. No quieren la palabra pura, sino puras palabras. Quieren evitar el martillo y quieren que se les trate con guante de seda a esos razonamientos falsos, que le dé crédito y reputación y le diga qué inteligente, qué manera de razonar la vida, qué sabio. Tal vez sabiduría que es humana, que es terrenal, animal y diabólica, porque la sabiduría divina es primeramente pura, es noble, es benigna,
benigna, es misericordiosa y está llena de buenos frutos. ¿Cuántos razonamientos usted tiene que traer al altar de la oración y decirle al Ruach: aplique martillo, lejía cáustica, fuego de fundición, agua que limpie, y tener el valor de hacerlo sabiendo que el Ruach HaKodesh lo hará? Y después queremos quitar esos falsos razonamientos porque amamos nuestra antigua manera de vivir. Amamos nuestros razonamientos. De hecho, el hombre es lo que piensa. ¿Comprende? De hecho, el hombre es lo que piensa. Y cuando yo siento que alguien me quiere quitar los razonamientos y los pensamientos que me hacen lo que yo digo que soy yo hoy, no quiero dárselos al Padre. No quiero dárselos al Ruach, porque siento un terremoto interno. ¿Comprende? Como el terremoto que sintieron los fariseos cuando les dijeron: antes ustedes podían tener 2 y 3 mujeres y 4 mujeres, pero ahora yo les digo que solo pueden tener una, porque en el principio Yahweh creó un varón para la mujer y una mujer para un varón. ¿Se imagina el razonamiento falso al que tenían que traer para poder aceptar ese vino nuevo, esa revelación nueva? Eso no le gustó, por eso se ensañaron con él y lo llevaron al Calvario. ¿Cuántos podemos traer el razonamiento y decirle: métale martillo, pulverice todos esos razonamientos que me alejan de la sabiduría de la palabra? Métale lejía, todo lo que necesite. No son oraciones que hagamos, no son cosas que nos hagan levantarnos de la silla y aplaudirlas, pero son las que nos hacen crecer para la salvación. Son las que nos hacen crecer y madurar. Un día solo estar ahí delante del Ruach y decirle: Ruach HaKodesh, hay razonamientos humanos dentro de mí, hay fortalezas dentro de mí que son contrarias a la ley de mi Abba Yahweh. Revélamelas, háblame como hijo amado, enséñame, dame luz donde solo hay oscuridad. Habla, que tu sierva oye, porque yo anhelo verle cara a cara. Quiero que me ayudes a exponer todo falso argumento, porque me he creído tanto mis mentiras y me he recitado día y noche mis falsos argumentos que he llegado a creer que son una verdad y las he hecho una realidad en mi vida. Pero aquí estoy, desnúdame, mírame tal cual soy y permíteme verme más allá de este ropaje humano, más allá de esta apariencia de piedad, más allá de esta buena conducta delante del hombre que solo ve lo que se puede ver. No, yo quiero que me revele lo que tú ves en mí. Revélame mi propio corazón y revélame los razonamientos y las estructuras humanas y los falsos argumentos que yo he levantado para que el espíritu de religión se esconda agazapadamente dentro de mí, se vista de blanco y tenga apariencia de piedad, pero niegue la eficacia de ella en mi manera de vivir. Háblame, Ruach HaKodesh, y ámame tanto que no me permitas quedarme como estoy el día de hoy. Purifícame como se purifica la plata y el oro. Siéntate y refíname de tal manera que cuando venga ese día grande y maravilloso, yo pueda oír el beneplácito de Yahshua llamándome a esa santidad, a esa morada de bendición, a esa fusión tremenda, que será ese día que nos veamos en una sola dimensión. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos falsos argumentos de por qué no has logrado
en tu vida espiritual, emocional, física. Cuántas mentiras tomadas por verdades. Cuántos razonamientos. Necesitamos derribar entonces la fortaleza del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. Si no, no podremos avanzar. Todo este sistema de pensamiento creado por Satanás a través de la religión necesita ser totalmente destruido. Lo hablamos anteriormente que desde que Adán y Eva pecaron, nos heredaron un conocimiento corrupto, un conocimiento que se opone y se levanta contra el conocimiento de Elohim. Toda la cosmovisión de ellos fue afectada, cambió radicalmente. Mire, por ejemplo, hablar con Yahweh fue un deleite alguna vez. Y de repente, después de haber comido conocimiento corrupto, los hizo esconderse. Yahweh decía: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo: me escondí. Cuando antes estar en su presencia era maravilloso, deleitoso y buscaba la presencia. Pero a causa del pecado ya en él, entonces él buscó esconderse. Y quiero decirle que la gente que vive en pecado no les gusta buscar la presencia. No les gusta orar, porque en la presencia todo se revela. En la presencia tus engaños, tus mentiras, tus lascivias, todo ese amor por la pornografía y los deseos engañosos de la carne salen a la luz. Esos que los razonamientos falsos ocultan de tu propio entender, y pareciera que es una cosa de locura, pero así funciona. Que Él nos vuelve ciegos e ignorantes de la propia maldad que se está generando en nosotros. Y se viste como ángel de luz. Y tiene apariencia de piedad y nos engaña. Por eso necesitamos al único que es infalible, el Ruach HaKodesh. A Él nadie lo engaña. El ojo mira lo que se puede ver, pero Abba Yahweh mira lo que está en el interno del corazón. Los que están amando su pecado y quieren defender un argumento falso y quieren defender una estructura que les permita seguir pecando, no van a buscar la presencia. Van a huir de las vigilias, van a huir de los tiempos de adoración donde estamos buscando la presencia del Abba, porque esa iniquidad sabe que al manifestarse la presencia se revelará el pecado, se revelará la oscuridad. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Esos que están en el tiempo de alabanza y lo desperdician en una platicadera, entradera y salidera, se engañan y creen que estuvieron alabando al Padre, pero es un razonamiento falso. Usted estuvo cantando la mitad de una letra, pero de ahí usted estuvo afuera, de ahí usted volvió a entrar, pero usted nunca se conectó. Usted no tuvo revelación de la presencia, usted tuvo contacto con lo físico, pero usted no se conectó con la presencia y con el Ruach HaKodesh, y usted tiene un falso argumento y dijo que vino a adorar, pero no adoró nada, porque si no hubo revelación de presencia, no se puede adorar lo que no se conoce y lo que no se manifiesta. ¿Me doy a entender? Falsos razonamientos. Y tuve miedo y me escondí. Me escondí, porque escondemos de la luz nuestro pecado, nuestra haraganería, nuestra pereza. Escondemos de Él todo lo malo. Por eso el apóstol Juan decía que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aborrecieron la luz. Y cuando la luz iba a iluminar sus obras, dice, las volvieron a tomar. Así están muchos de ustedes con ese juego delante de Él. Y ponen y quitan, y ponen y quitan, y ponen y quitan. Y mientras gastan la vida en eso, no crecen,
ni en la gracia, ni en el conocimiento, ni en la salvación. Y el espíritu de religión permanece sentado, señoreando toda una estructura de pensamiento. ¿Lo comprende? ¿Me doy a entender? Así cambia todo dentro de nosotros cuando hay pecado. Mire que ellos empiezan a temer a la voz que una vez habían amado, a la voz que les inspiraba amor, ternura, seguridad, protección. Ya viene Yahweh, oímos su voz. Y como hijos a recibir al Padre y a tener comunión. Pero ahora es la voz de Yahweh, escondámonos. Le tenemos miedo. Todo cambió dentro de ellos. Todo fue trastocado. Esa cosmovisión afectada por un conocimiento de pecado estableció una cultura terrenal, animal y diabólica que fue heredada a la humanidad. Y es la cultura en la cual todos estamos viviendo hoy. Una cultura basada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestro Ruah perdió comunión, perdió la conexión con el Abba. Y eso nos hundió a la humanidad en sombras y en profundas tumbas espirituales, donde literalmente dice la palabra que estamos como dormidos, o como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pues la vida de Elohim, o el Zoe de él, ya no estaba en nosotros. Fue una separación total, una pérdida de la comunión. Ya no se ama la voz, ya no se busca la presencia. Por eso el Ruah decía una de las iglesias en el libro de Revelaciones: tienes nombre de que vives, pero estás. Tienes nombre de que vives, pero estás. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque los pecados hacen separación entre nosotros y Elohim. Porque nuestros pecados nos hacen aborrecer su presencia y no nos dejan escuchar su voz. Y todo lo que hacemos es defender los falsos razonamientos, las mentiras y la estructura humana que hemos levantado para no acercarnos a Él con corazón contrito y humillado. ¿Habrá alguien que diga amén? Estábamos muertos en delitos y pecados, porque la vida de Elohim no estaba en nosotros. La vida de Elohim no estaba en nosotros. Estábamos ajenos a esa vida Zoe, ajenos a esa vida eterna, por la ignorancia de la palabra. Por la ignorancia de la palabra. Lo hemos hablado cualquier cantidad de veces. Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque desecharon mi conocimiento. Ustedes desecharon mi conocimiento y yo los desecharé a ustedes. Dice el profeta Isaías: por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo a las tierras del inframundo, cautivo a la enfermedad, a la pobreza, a la fatalidad, al fracaso, a la ruina espiritual y por ende a la ruina en todas nuestras facetas humanas. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque hay desconocimiento de la palabra. Pero hay otros que aún conociendo desechan el conocimiento, desechan la palabra de forma voluntaria, arbitraria, rebelde y arrogante. Dicen: yo no me someteré a esa palabra, yo no me someteré a esa ley, yo voy a perdonar cuando yo quiera, yo voy a dar dinero cuando a mí me dé la gana, yo voy a orar cuando tenga tiempo, yo voy a leer la palabra cuando a
me sienta de ánimo. ¿Ve? La gente quiere hacer lo que le da la regalada gana, como en el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso les iba mal, por eso no prosperaban, por eso el Shekinah se alejaba y la sombra venían sobre ellos, porque estaban ajenos de la vida de Elohim. Él vino a darnos esa vida extraordinaria y maravillosa. Estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Elohim. Las tinieblas se enaltecieron en nosotros. Las tinieblas construyeron un sistema, una forma de pensar, mentiras, metodías que flotan en los aires, razonamientos falsos en los cuales yo me escondo. Ese deseo de pecar se esconde, y ese pensamiento es el asidero legal por lo cual los poderes en el segundo cielo pueden manipularte y pueden tomar dominio, porque el alma es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Si los demonios logran influenciar tu alma, tocarán también tu espíritu y tocarán tu cuerpo, porque el alma nos fue dejada para tener esa habilidad de tener el contacto con las cosas creadas en lo natural, pero también el alma tiene la capacidad de poder tener acceso a lo sobrenatural. ¿Comprende? Soy espíritu. Mi alma fue diseñada para que todo lo que soy en el espíritu fuese traducido a un ambiente natural. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Yo soy espíritu. Poseo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Mi hábitat es natural. Así que todo lo que yo soy, espíritu, iba a ser manifiesto a un mundo natural a través de mi alma. Por eso es tan importante la ley de Yahweh, que es perfecta para convertir el alma. La ley de Yahweh dice que ella hace sabio al sencillo. Dice que ella alumbra los ojos. Es una maravilla el Salmo 19. Amén. Pero debemos nosotros comprender estas realidades. Hay áreas de nuestra vida que siguen siendo ajenos a la vida de Elohim. Hay almas en nuestra alma que están muertas a causa de un pecado que está reinando. Un pecado que otra parte de mí oculta con un argumento falso. La protege, la custodia para que la luz de la palabra no la ilumine. Porque cuando la luz de la palabra la ilumine, esa obra será reprendida. Y el hombre no quiere ser reprendido en sus obras de maldad. ¿Comprende? ¿Me doy a entender? Déselo a Él, se lo va a dar a Él, déselo a Él. Te alabamos, Padre, por esta salvación tan grande. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, y dureza de corazón. Dureza de corazón. ¿Cómo está el entendimiento? Entenebrecido, ajeno a la vida de Elohim, porque hay ignorancia. O porque desechamos el conocimiento. Porque una cosa es no saber y otra es no querer entender. Amén. Decía el salmista, por eso los cimientos de la tierra son desnudados. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y qué es lo que la ignorancia trae? Dureza de corazón. ¿Qué trae la ignorancia? O el desechar el conocimiento. Dureza de corazón. ¿Cómo estará tu corazón en esta noche, en este día? ¿Habrá dureza en tu corazón para Él?
El Roa te grita y te dice, te espero en la recámara de amores. Estoy viendo mi película. Es la serie que me gusta. Ah, no, yo vengo bien macaneado de trabajar. Ah, no, yo tuve un día pésimo hoy. Ah, yo tuve un día terrible hoy. Yo no voy a orar. Yo no voy a leer la palabra. Dureza de corazón. Pregúntese a usted mismo. Dígale al Roa, porque mire, si usted se pregunta, su ser interno está en malas manos. Usted tiene que preguntarle al Ruach HaKodesh y decirle, Ruach HaKodesh, háblame y revélame lo que yo no estoy entendiendo de mí misma. Te lo suplico por el nombre Kadosh. Cumple tu misión en mí. Sé mi maestro y mi ayudador. Revélame lo que está oculto. Revélame. David se lo decía, escudriñame y ve si hay camino de perversidad en mí. ¿Quiénes somos nosotros para no orarlo el día de hoy? ¿Quiénes somos nosotros para no pedirle al Ruach que nos hable acerca de la dureza de nuestro corazón? Si nos hemos convertido en un religioso más, que la palabra por un oído nos entra y por otro nos sale. Soy duro de corazón. Mis autoridades me dicen que tengo que tener esta disciplina. Mi líder inmediato me dice que tengo que hacer esta tarea, pero yo digo, no, yo no tuve tiempo. O tengo reunión a tal hora y ni siquiera llamo para excusarme. O llego tranquilamente 5 minutos antes de que la reunión termine y respetando la unidad del cuerpo, y todavía se enoja si alguien le dice por qué vino tarde. Yo tengo que mantener mis hijos. Dureza de corazón. Dureza de corazón. Se dice, mire, esto es lo que como cuerpo nos conviene, porque aquí no es que podemos estar a la voluntad de uno, sino del cuerpo. Pero hay dureza en el corazón. No se quiere obedecer, no se quiere humillar. Por la ignorancia viene la dureza de corazón. Insensibles. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ay, Ruach HaKodesh, antes de que pierda toda sensibilidad, aunque sea de las greñas que me jale. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mashiach. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mashiach. Cuando hay ignorancia o se desecha el conocimiento, la dureza del corazón que provoca el espíritu de religión está presente. Demares International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz.